Hola, saludos cordiales a todos los que me están visualizando. Desde la Cátedra de Historia Argentina 2, hoy vamos a abordar la temática de Martín Miguel de Güemes y su pensamiento político. Teniendo en cuenta una clase inicial de la temática, me parece importante plantear a los alumnos que la historia que conocemos no representa la totalidad de la misma, sino que la historia que conocemos implica un recorte de la realidad, de la historia, de cada momento, y de acuerdo a un contexto determinado que tiene determinadas características o visiones políticas, económicas, sociales, culturales, ideológicas, ¿sí? Por eso me parece importante partir de ahí, que hay que tratar de contextualizar la historia, ¿sí? Y que la historia que conocemos, evidentemente, es un recorte y no la totalidad de la misma, ¿sí? Y para responder en una primera instancia quién fue Martín Miguel de Güemes, me parece importante irnos a su origen. El 8 de febrero de 1785 nace en Salta Martín Miguel de Güemes. Creció en una familia con un buen estatus económico que le permitió tener una educación de calidad. Su padre, Gabriel de Güemes Montero, era un hombre peninsular e ilustrado y tenía el cargo de tesorero de la Real Hacienda de la Corona Española. Por su parte, su madre, María Magdalena de Goyechea, también era proveniente de España. Pero ¿quién fue este personaje? Güemes fue un militar, político y gobernador de Salta, protagonista fundamental de las guerras de independencia, un caudillo popular, un gaucho, un defensor de los pobres y de la frontera del norte, que libró una guerra de guerrillas conocida como la Guerra Gaucha, a través de la cual detuvo las invasiones inglesas. Bueno, ahora vamos a ver la carrera militar de Güemes. Para ello, en primer momento, vamos a hablar que su vocación militar hizo que a los 14 años tomara la decisión de servir en el regimiento de infantería de su ciudad natal. Posteriormente fue enviado para participar en la defensa del Río de la Plata contra la invasión inglesa. Liniers le nombró su ayudante y teniente de su escolta de granaderos desde el año 1807. El 12 de agosto de 1806, Güemes se adentra a caballo en el Río de la Plata, comandando un pelotón, ¿sí?, en Pueyrredón, y obliga a rendirse al navío británico Justín, que había encallado frente al puerto de Buenos Aires. Al año siguiente luchó también en la defensa de la ciudad frente a la segunda invasión inglesa. El 7 de abril de 1808, por razones de salud y por fallecimiento de su padre, solicita licencia, la que le es concedida por el virrey y le posibilita regresar a Salta. También, después del estallido de la Revolución de Mayo de 1810, la primera junta envió la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Martín Miguel de Güemes, como integrante del Ejército del Norte, fue designado al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca y en los valles de Tarija y Lípez, imposibilitando la comunicación entre los contrarrevolucionarios y los realistas altoperuanos. En la batalla de Suipacha, librada el 7 de noviembre de 1810, se dio el triunfo de las armas patriotas y la participación del capitán Güemes fue decisiva. Comenzó su famosa guerra de recursos, con la que retrasó el avance de los partidarios realistas. Güemes, siguiendo órdenes de Eustacio Díaz, el 18 de enero de 1812 recuperó Tarija para los patriotas. En febrero de 1812, el general Manuel Belgrano fue nombrado por el primer triunvirato jefe del Ejército del Norte en reemplazo del general Juan Martín de Pueyrredón. Cuando Belgrano asumió el mandato del Ejército del Norte e inició la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, ordenó el traslado de San Martín de Güemes a Buenos Aires por indisciplina. Güemes permaneció en la capital, agregado al Estado Mayor General. Martín de Güemes fue ascendido a teniente coronel y enviado al norte para incorporarse a las divisiones de la caballería del Ejército del Norte. San Martín lo nombró al mando de la vanguardia, reemplazando
en ese puesto a Manuel Dorrego. También, en cuanto al inicio de la Guerra Gaucha, San Martín le encomendó el mando de la avanzada del río Pasaje o río Juramento. Poco después asumía también el mando de las partidas que operaban en el Valle de Lerna, en el que está situada la ciudad de Salta. De este modo iniciaba la Guerra Gaucha contra los realistas, ayudado por los otros caudillos. Con sus tropas formadas por gauchos de campo, rechazó el avance del general Joaquín de Pezuela y posibilitó el inicio de un nuevo avance hacia el Alto Perú. La llamada Tercera Expedición Auxiliadora al Alto Perú, bajo el mando del general José Rondeau, el nuevo jefe del Ejército del Norte. Güemes tuvo un papel destacado en la victoria de la batalla de Puerto Marqués, pero indignado por el desprecio que mostraba este por sus fuerzas y por la indisciplina del ejército, se retiró del frente hacia Jujuy. También, entre 1815 y 1821, el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, se destacó en la defensa de la frontera del norte, implementando una guerra de guerrillas defensiva que incluía emboscadas y combates sorpresivos. El accionar de sus gauchos, conocidos como los infernales de Güemes, impidió el paso de los realistas hacia el resto del territorio de las Provincias Unidas. Resistió 7 invasiones realistas combatiendo en la frontera del norte. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de Güemes desde el punto de vista que Salta se constituyó en un centro geográfico. Vamos a tratar de contextuar cómo fue modificando la provincia de Salta en cuanto a su realidad. Salta se constituyó en el centro geográfico y nexo esencial entre los puntos de América, el centro virreinal de Lima, reproducción fiel de las costas europeas. Esta situación de Salta y su gente y de su campo y de sus casas, ejemplo envidiado de las riquezas familiares y provinciales. Toda esa riqueza, sin embargo, estaba repartida entre pocas familias, dueñas a su vez de la mayoría de las tierras. El campesinado estaba constituido por los gauchos, los mestizos, los mulatos, los indios, al servicio exclusivo de las tierras por las cuales pagaban arriendo. En los años de los movimientos de emancipación de las provincias de América, es decir, en los años de Güemes, Salta continuaba con su poder económico. De ese momento, sin embargo, cambia totalmente la realidad del territorio. De centro económico pasa a ser una provincia de frontera, un lugar de enfrentamientos y guerras, de pobreza, y de una provincia envidiada a una provincia abandonada. El gobernador de Salta, como vamos a ver ahora, la vuelta de Martín Miguel de Güemes a Salta se debía, además de las motivaciones militares, también por razones políticas. Él deseaba desplazar al partido conservador del golbeño salteño, lo que se sumó a que aspiraba al gobierno para sí mismo. Cuando llegó a Salta, el pueblo salió a la calle y pidió al cabildo el nombramiento de un gobernador sin participación del directorio. Era la primera vez que las autoridades de Salta eran elegidos por los propios salteños desde 1810, lo que significó la autonomía de Salta en franca desobediencia a la autoridad del directorio. Muy bien. El pensamiento político de Güemes. Cuando hablamos de la carrera militar de Güemes, hablamos también de Güemes como gobernador, ¿sí? De su Salta, cómo fue cambiando, cómo fue mutando Salta hasta la asunción de Güemes. Y ahora vamos a hablar del pensamiento político de Güemes. ¿Qué es lo que buscaba Güemes? Buscaba la libertad de la patria chica, el virreinato, y de la patria grande, la América española entera. Su pensamiento político responde a una concepción seria y con fundamentos doctrinales basados en los principios de dignidad de la persona humana, del bienestar de su pueblo, entendiendo como un pueblo americano y de bien universal. Él quería, sobre todo luchaba por su pueblo, ¿sí? Pero sobre todo sus aspiraciones no eran para sí mismas, sino para el bien común, las aspiraciones para sus ideales de libertad de toda América.
También podemos decir que Güemes en su vida cosecha enemigos y aliados, tanto internos como externos. Fue castigado por sus opositores debido a sus intereses e ideologías políticas y económicas que no coincidían con las suyas. Las élites salteñas, por ejemplo, porque pretendían seguir comerciando con el Alto Perú y se oponían a la ideología de Güemes. Tampoco estaban de acuerdo con las reformas jurídicas que beneficiaban a los gauchos. Otros de sus enemigos más fervientes se puede mencionar que son el Cabildo Jujeño, el Cabildo de Buenos Aires, las élites porteñas, José Rondel, el gobernador de Tucumán, Bernabé Araoz. Y en cuanto a sus aliados, fue venerado por los gauchos. San Martín apoyó la decisión de Pueyrredón y confirmó los valores militares de Güemes y le confió la custodia de la frontera del norte. Además, San Martín, Belgrano y Güemes, desde el encuentro de 1814, coincidieron en que compartían el mismo pensamiento de libertad, ¿sí? Y por último, vamos a ver su muerte, ¿sí? Aquí podemos decir que la historiografía, la visión general, alude a la historia liberal que vaciaba de ideas y contenidos de las prácticas e ideales políticos o construía la idea de los próceres. La Gaceta, fundada por Moreno, pero ya en manos de las élites porteñas, festejó su muerte. En sus titulares se expresaba: murió el abominable, ya tenemos un cacique menos. Molestó que un hombre del interior, uno que no estaba en contacto con las luces que provenían de Europa y que estuviera en condiciones de visualizar problemas políticos y conducir a España. Esta historiografía, creada y escrita por una fracción argentina, si no desconoció la obra de Güemes, por lo menos trató de silenciarla. Algunos pensamientos de Mitre pueden ejemplificar al respecto, cuando planteaba que Güemes no es nada, o es cuanto más una pálida fisonomía militar y que nada extraordinario y que era un simple caudillo, minimizando su figura. Güemes es olvidado y maltratado por la historiografía oficial. Incluso en 1907 hubo un debate sobre si Güemes podía ser o no considerado prócer en el marco del Ministerio de Educación, donde se decidió que no podía serlo por ser gaucho. Recién con el avance del revisionismo y la historiografía de izquierda nacional en los 60 y 70 es que ya se comienza a estudiar otro perfil de Güemes. Hoy vemos que este personaje en la historia como un prócer, un hombre fundamental de la guerra, de independencia, que luchó por toda América con un pensamiento político definido, defensor del norte, de los pobres y sobre todo defensor de la libertad. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este trabajo con algunas ideas y algunas recopilación de parte de la historia de Güemes. Sin duda falta mucho por recorrer, es una historia muy amplia y muy rica de este gran personaje, hoy considerado gran personaje de la historia. Saludos a todos, hasta luego.